Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder estar aquí. Ok, Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permites poder presentarnos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, una vez más, porque eres fiel a nuestras vidas, porque entendemos que dependemos únicamente de ti. Señor, quiero pedirte por cada una de las familias de nuestra congregación, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los cubras. Padre, queremos pedirte, Señor, también poner en tus manos las peticiones, Señor, que tus hijos también han pasado. Hermanos que han pedido, Señor, que los llevemos en oración por algunas dificultades o por algunas necesidades. Padre, pidiéndote por tu provisión primeramente espiritual y también económica y de salud para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los hogares. También, Señor, pidiéndote que hayas restablecido o que termines de restablecer la salud de nuestro hermano Jesús. Padre, que tú lo bendigas, Señor, ahí donde esté toda alergia, Padre, pueda desaparecer, Señor, y también por la vida de nuestra hermana Alma, Señor, también que tú los guardes, Señor. Asimismo, seguimos orando por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, Noemí de Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez, por nuestro hermano Levi Cepeda. Pon tu mano de salud sobre sus vidas, también así como en la recuperación, Padre, de mi madre en su salud. Gracias, Padre, porque le permitiste llegar con bien. Has permitido, Señor, que también con los medicamentos se vaya restableciendo su salud y esté mejor. Señor, por la recuperación total en la vida de nuestro hermano Jorge Asbun, que tú lo guardes, lo sigas bendiciendo. Señor, asimismo, por las peticiones especiales que hay de nuestra hermana Jackie de Donado, Mabel Núñez, Señor, por la petición especial de la familia Rodas Parada, Señor, por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, que tú los guardes, que tú los cubras, que tu propósito sea sobre sus vidas. Padre, también seguimos pidiendo por la salud y la vida de Juan Viera, Padre, ahí donde esté. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor general, que tú le sigas dando fuerzas, que tú le sigas dando salud, Padre, que tú le sigas dando de tu discernimiento, Señor, para todos aquellos que nos alimentamos, Padre. Señor, bendice cada uno de los pastores de la misión, el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, de nuestra hermana Milagro de Bonilla, los pastores también Alberto Picarielos, Alberto Campos, y también a cada una de sus familias y de sus congregaciones. Señor, pidiéndote también por la vida del pastor Dom y su esposa Sharon, bendícelos, guárdalos, cúbrelos, como también a cada uno, Señor, de la congregación de esta iglesia, a cada una de estas familias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando sobre Sofonías. La semana pasada vimos Sofonías, vimos su genealogía, que al final pues lo más probable es que él era el bisnieto, si no estoy mal, bisnieto, sí, porque el rey Ezequías era su tatarabuelo, y vimos de qué comprendía o de qué comprende el libro de Sofonías. El libro de Sofonías comprende sobre la profecía del juicio de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén. ¿De qué los acusa el Señor? Porque hay una profecía, porque ellos adoraban a Baal, y aprendimos, ¿verdad?, en Sofonías 1:4, de cuáles eran estos ministros idólatras, que eran estos camareos, y hemos entendido que eran, ¿verdad? Yo espero que usted lo pueda entender, que eran estos que andaban con el incienso en los lugares altos, y eran niños entre 6 a 12 años aproximadamente, eran estos, y la Biblia los menciona. También vimos que, como dije, el primer punto sobre el juicio es
por la idolatría, porque adoraban a Baal. Había un remanente de Baal muy grande. Después de todas las cosas que el Señor les había mostrado y cómo Él había derrotado a los sacerdotes de Baal y Acera, Israel seguía siendo idólatra. Pero peor aún, habían combinado o mezclado el culto de Jehová con los dioses paganos. ¿Como quién? Como Baal, como Moloc, que es de los amonitas. Y en esto estaba también, ¿cómo se llama?, incluido aún los sacerdotes. Y lo más duro de todo esto era la indiferencia al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no buscaban la voluntad de Dios para sus vidas. Y por último, para poder ya entrar en el capítulo 2, algo que era muy importante, y era que el pueblo de Israel había caído en la apatía y la indiferencia, a tal punto de decir, déjenme buscarle el versículo en Sofonías 1. Aquí lo tenía anotado, pero no sé dónde lo puse. Ay, Dios mío. Dios mío, me confunde. Bueno. Dios mío, que se me perdió. Versículo 12, ahí está, perdón, versículo 12, Sofonías 1:12, donde dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, ¿qué había pasado con Israel? Israel había caído en la apatía y en la indiferencia. Ahora, ¿qué vemos ahora en Sofonías 2? Un llamado a buscar a Dios. Así que acompáñeme a Sofonías 2, del 1 al 4, que es de ahí donde arrancamos para la enseñanza de hoy. Acabo de dar un breve resumen de lo que vimos el jueves pasado. Si usted todavía, para que entienda un poco más, todavía no ha visto esto, yo le invito a que vea la enseñanza del jueves pasado, que es de Sofonías, ¿verdad? Una profecía contra la apatía y la indiferencia. Entonces viene un juicio sobre Judá, sobre Jerusalén, pero también un juicio sobre todas las naciones. Sofonías 2, del 1 al 4 dice: congregados y meditad, oh nación sin pudor. Oiga, mire cómo se refiere, ¿verdad? Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón y nuestra mente. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar para interrumpir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llamado a buscar a Dios. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en el versículo 1 el profeta da dos invitaciones de Dios. Dice: congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Amén. Antes que tenga efecto el decreto. En primer lugar, invita a la gente a congregarse, no en el templo porque lo han profanado. El templo de Jehová estaba profanado. ¿Qué quiere decir eso que profanado? Que lo habían utilizado, como lo dije hace un momento,
habían utilizado para adorar a otros dioses. Era algo profano. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces, cuando nosotros hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, estamos profanando ese templo. Amén. Entonces, les dice que se congreguen en la plaza central de la ciudad para reflexionar sobre sus pecados tan grandes. Ahora, dice, sin pudor, congregaos y meditad. Oh nación, congregaos y meditad. Oh nación sin pudor. Mire, está hablando de Israel. Una nación sin pudor es una nación que ya no tiene vergüenza. ¿Qué es pudor? Bueno, es cuando uno, tanto como hombre o mujer, cubre sus partes, porque sus partes íntimas son privadas. Y ahora estos no tenían pudor. En otras palabras, se habían prostituido, déjeme ocupar esta palabra, se habían prostituido en pos de otros dioses. Cuando alguien ya no tiene pudor, ¿verdad? Cuando alguien ya puede enseñar su cuerpo, su desnudez, y cuando la palabra no permite eso. Dice que también tienen muy poco tiempo para hacerlo, y aún esto no es ninguna garantía de que el decreto de Dios, porque aquí lo dice, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Se los vuelve a decir. Y esto no es ninguna garantía de que el día o el decreto de Dios no va a tomar efecto sobre ellos. Al contrario, va a pasar. No deben de pensar que Asiria, Egipto o Babilonia son los enemigos que amenazan a Judá. ¿Qué los amenaza a ellos? La ira de Dios, que estaba próxima, y eso es lo que a ellos debería de atemorizarlos. La ira de Jehová es lo que tenía que asustarlo a ellos. Oiga, muchas veces nosotros le tenemos temor a algo que nos pueda suceder. Le tenemos temor a la enfermedad, le tenemos temor en caer en un problema económico, tenemos un montón de cosas. Pero muchas veces perdemos tener temor a Jehová, a la ira de Jehová, que de ahí nadie se puede librar. Fíjese que los profetas y más tarde el Señor Jesús se refieren a los que no gozan de buena posición, ni política, ni que tienen grandes riquezas, ni pertenecen a una familia distinguida en la sociedad. Ellos son la gente que no solamente hablan de servir a Dios, sino lo hacen en su vida diaria y sus obras son evidentes a todo. ¿Por qué digo esto? Porque oiga lo que dice el versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Fíjese que no está hablando solo de Judá o de Israel. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Oiga, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué hace el Señor por medio del profeta? Los felicita, amén, porque es una felicitación, y los llama a ser disciplinados en su lealtad a Él y que hagan hechos de justicia en la sociedad. Recuérdese que Habacuc, una de las cosas que Habacuc se sentía molesto, era la injusticia que había en medio de Judá. Sofonías también lo muestra, aunque Sofonías era de la realeza, o mejor dicho, tenía una posición alta en la sociedad, él se daba cuenta de cómo los gobernantes, de cómo los reyes, los príncipes, los que tenían una posición, los que estaban en política, se valían y ocupaban a aquellos que eran pobres, a aquellos que eran necesitados. Entonces, les está diciendo que Dios no va a destruir al planeta, sino a purificarlo. Un día su reino vendrá sobre esta tierra
renovada. Y hay que reconocer que Dios nunca va a ser derrotado. Porque oiga lo que dice, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira, Jehová venga sobre vosotros. Y dice, parte última del 3, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Increíble, ¿verdad? Muy, muy fuerte esto. Versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Entonces en el versículo 4 nos muestra cómo el profeta utiliza 5 técnicas para captar la atención del pueblo. El uso del por qué, para llamar a la asamblea a prestar atención al siguiente discurso. Fíjense que al nombrar a cada una de las ciudades les advierte que el juicio va a ser específico. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque muchos habían hecho lo malo delante del Señor, el Señor conocía cuál era el pecado de cada uno y cada uno iba a recibir su juicio correspondiente. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Recuerde que estamos viendo la ley del talión, ¿verdad? Hemos visto la ley del talión, que era algo justo, algo correspondiente, no darle algo más o darle algo menos con respecto a lo que habían hecho. Entonces, nombra aquí varias ciudades. Fíjense que el Sofonías ocupa 5 referencias a estas ciudades. Ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Amén. Porque también en el 5, oiga lo que dice, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Ahora, volviendo al versículo 4, que es lo que estamos viendo, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Fíjese que la primera y la última ciudad mencionadas, ambas comienzan con la misma letra en hebreo, que en este caso sería Gaza y Ecrón. Gaza, lo conocemos nosotros como palestinos, Palestina, que es una franja que está pegada a Israel, que está cercada y que está pegada a Egipto, ¿verdad? Está como al suroeste de Israel en lo final, y entonces está Egipto, Israel, y en esta parte está Gaza, que son los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? Son los mismos filisteos. Ecrón es otro pueblo, otra ciudad, que también eran de filisteos, como los palestinos. Y las ciudades en el centro del versículo, Ascalón y Asdod, que comienzan con la misma letra. Ascalón está cerca de la franja de Gaza y Asdod, aquí lo escribí yo mal, Asdod también es de origen filisteo. Ahorita creo que es Asdod, pero si no estoy mal, tanto Ecrón como Ascalón están en la costa, igual que la franja de Gaza. Todos estos tres están sobre la franja, sobre el mar, y Asdod estaba dentro y era una de las ciudades antiguas cananeas. Amén. Para que vayamos entendiendo. Entonces aquí dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón, asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Fíjese que muchas veces se nos olvida
de dónde viene cada pueblo. ¿Sí? De dónde viene cada pueblo. Y que muchos de estos, imagínense, los filisteos, que es lo que conocemos ahora como los palestinos, y que hay mucho, y lo que pasa es que se han mezclado tanto, mira, hay una mezcla, pero muchos de ellos que dicen ser palestinos son los mismos filisteos, son los que han sido un azote para Israel y que han sido enemigos. Amén. Ahora, el profeta emplea un juego de palabras solo visible en el hebreo original, con referencia a la suerte de cada ciudad. Más poderosa es la descripción de las ciudades comparándolas con la situación de una esposa, ya sea la esposa entristecida, rechazada antes de la boda o abandonada después de la boda, o divorciada o estéril. Recuerda que esta metáfora que es del matrimonio es la que se aplica para Judá o Israel, ¿verdad? Que menciona ya el profeta Isaías en el capítulo 54, versículos 4 al 8, como también Jeremías 3 y Oseas, pero solamente Sofonías la emplea con referencia a otros pueblos también. Y esto lleva a una pregunta: ¿sería posible que pensaran que ellos también tendrían un papel en el nuevo reino de Dios sobre la tierra? ¿O es la forma de cómo van a ser tratados? Ahora, hay algo que no se nos debe de olvidar, y es que independientemente de dónde se haya nacido, independientemente de qué pueblo sea, ¿para quién es la salvación? Para todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor. No podemos decir ni podemos poner, no, porque son de esta región, porque no podemos hacer eso. Ruth era moabita. Rahab era de Jericó. Amén. Nosotros éramos gentiles. ¿Será que el Señor un día les va a dar oportunidad? ¿O ya les dio oportunidad como lo hizo con Nínive, como lo hizo con Asiria, como lo hizo con Babilonia? Es que mire, el Señor antes de pasar juicio da una oportunidad. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros perdemos misericordia con aquellos que tal vez no andan bien o creemos que no tienen el favor de Dios. El Señor nos ha mostrado en esta enseñanza, nos ha mostrado en estos libros la oportunidad y la misericordia sobre cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver que del versículo 5 hasta el versículo 15, que es lo restante del capítulo 2, hay profecías contra las naciones. El Señor iba a pasar juicio sobre Judá, sobre Jerusalén o sobre Israel, pero también había un juicio sobre las naciones. Alrededor del año 760 a.C., el profeta Amós fue el primero que proclamó que Jehová tuvo soberanía sobre las naciones extranjeras, vecinas de Israel, que él tenía el poder, el dominio por sobre todas las cosas. Sin embargo, no lo hizo con la fuerza que Sofonías lo empleó un siglo más tarde. Entonces, tal vez no vemos muchos detalles y pareciera que no es un libro interesante, que no es, no, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque nos deja lecciones muy importantes para nuestro tiempo. Amén. Eso es lo fundamental. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense que estaba leyendo en algunos comentarios y unos llegaban a decir de que sentían que Sofonías era muy aburrido, como para leerlo, como para poder entender. No, mire, hay lecciones muy importantes para nuestras épocas. ¿Por qué? Porque desde un principio hay que reconocer que las naciones merecen castigos por sus pecados contra Dios y sus elegidos. Que nada
deja pasar el Señor, que hay consecuencias. Amén. Vemos discursos con estas características de este pasaje allá en Isaías entre el capítulo 13 y el 23, en Jeremías entre los capítulos 46 al 51, Amós el capítulo 1 y el capítulo 2. Y todo esto, toda esta forma de hablar tiene que ver, ¿cómo se llama?, con el día de Jehová. Fíjense que el desastre, día de Jehová o el día de la venganza del Señor, lo podemos tomar como el desastre para la tierra, porque es un desastre. Fíjense que no se acercaba solamente a Judá, sino sobre todas las naciones. Un día el Señor va a venir a pasar juicio, va a venir a pasar, y ahí los que estén van a tener que pasar. Ahora, pero, ¿cómo se llama? El Señor va a preservar, como lo está diciendo aquí, ¿verdad?, a los que han sido leales, a los que han sido fieles, a los que son del reino. ¿Sí? Para nosotros hay dos grupos, iglesia y reino. Amén. Pero no vamos a meternos ahorita a hablar de eso. Sin embargo, no debemos de perder de vista que después del juicio llegará la oportunidad de la salvación humana. Versículo 5. Y dice, ay de los que moran en la costa del mar. Oiga, ay de los que moran en la costa del mar. Si usted busca la Franja de Gaza, si usted busca Ascalón y Ecrón, estas tres están espero no confundirme con los nombres, pero son tres ciudades que están a la orilla, a las que están en la costa y uno que está en el centro. Amén. Dice, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Ahora, la profecía comienza con la palabra hebrea ay, que es un llanto o grito de maldición. Las naciones se mencionan según la proximidad que tenían a Judá y según los cuatro puntos cardinales. Primero, los filisteos que viven al sudeste, la Franja de Gaza, como le decía, ¿verdad? Ecrón y, ¿cómo se llama?, Ascalón, al sudeste. Moab y Amón al este. Al otro lado del río Jordán, a las orillas del Mar Muerto. Luego Etiopía, muy al sur, porque Etiopía, recuerda que está en el continente africano, pero está todavía debajo de Egipto. ¿Sí? Muy al sur, y finalmente Asiria al norte. Entonces, las emociones del profeta son desde ira por los pecados de Judá hasta tristeza por la destrucción que les espera. Primer juicio. ¿Para quién es el primer juicio? Es para los filisteos. Vamos a leer del 5 al 7. Ay de los que moran en la costa del mar, pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén. Ve, entonces está hablando de, creo que va en este orden: la Franja de Gaza, Ecrón y Ascalón. Amén. Va en ese orden. Bueno, no iba a hacer un comentario, pero no. Hablemos de esto. Juicio sobre los filisteos. El primer juicio es en contra de una nación extranjera. Es contra los
filisteos. Ellos eran un pueblo que vino de la isla de Creta. La isla de Creta es una isla que hoy pertenece a Grecia. Amén. Eso está en Amós 9:7. Amós 9:7 dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor. Entonces, esta isla, esto de Caftor, es ahora en día la isla de Creta, que está en Grecia. Y a los filisteos de Castor y de Kir, a los arameos, y de Kir a los arameos. Amén. Entonces dice, los filisteos eran un pueblo que vino de la isla de Creta para ocupar la llanura de las costas de Canaán. Están muy cerca geográficamente, no crea que están muy lejos, sino que están en una isla y se fueron a una costa. Ellos y sus 5 ciudades, lo que leímos en el versículo 5 al 6, amén, será aquel lugar para remanentes de la casa de... hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Amén. Entonces, fíjese que aquí la primera profecía, o el juicio, es sobre los filisteos, de ellos y sus 5 ciudades principales que serían totalmente destruidas y su tierra sería convertido en lugares de delicados pastos para el remanente de Judá que sobrevivirá a el día del Señor. Versículo 7, porque dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. ¿Qué quiere decir el remanente de la casa de Judá? El versículo 7 implica que serán los israelitas que vuelvan de un cautiverio los que ocuparán la tierra. Amén. Este cautiverio no se sabe si se iba a tratar de una esclavitud impuesta por Asirio o por Babilonia, que recién aparecen sobre el escenario del Medio Oriente. Lo importante es que ningún cautiverio del pueblo de Dios sería permanente. A este pueblo que dice que Dios no hace ni bien ni mal, como leímos, ¿verdad? Por la apatía o la indiferencia, la sobrevivencia del remanente será evidencia concluyente de que Dios cuida de los suyos y va a restaurar sus fortunas. ¿Por qué quiere decir esto? Porque el Señor ha dado una promesa y un día se va a cumplir. ¿A quién se le dio la promesa? A Abraham. Y le dijo, Abraham, esta tierra que está aquí será para tu descendencia. Y un día voy a acabarme a tus enemigos. ¿Eso es real hasta el día de hoy? Todavía no. Va a pasar. Está dentro de las profecías del Señor. Aquí va, mire, primero habla de los filisteos, los que vinieron allá, porque filisteo significa extranjero. Eso significa filisteo. ¿Y los filisteos de dónde vienen? De la isla de Creta, de donde dicen de Cafor, hoy conocida como isla de Creta. Entonces el Señor dice, el primero es para los filisteos. Segundo, la destrucción de Moab y Amón. ¿De dónde salió Moab y Amón? De Lot. ¿Y quién era Lot? Sobrino de Abraham. Versículos del 8 al 11. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová por tanto, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como
Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruiré a todos los dioses de la tierra, a todos los dioses de la tierra, no solo a los del Medio Oriente, a los que están en Europa, a los que están en Asia, a los que están en África, a los que están en Oceanía, a los que están en América. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que habían dioses cuando vinieron los conquistadores? Amén. Sigamos. Perdón, me confundí. ¿Dónde me quedé? Perdón. En el 11, te destruiré, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Me pasé, era hasta el 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruiré a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. No me quiero meter. Pero imagínense la tecnología que tenemos hoy, que podemos ver en vivo algo en cualquier parte del mundo, y cualquiera en el mundo lo puede ver. Puede estar pasando algo allá en China y lo podemos ver, todo el mundo lo puede ver en vivo. ¿O no tenemos la tecnología hoy? Sí, hace 20, 30 años no se sabía. No estoy diciendo que va a ser esa manera. Amén. Ahora, fíjese que esto suena aún más terrible, ¿verdad? Porque Moab y Amón eran primos hermanos de los hebreos. Pero aquí vemos el juicio. ¿Y por qué razón es? Porque ellos se aprovecharon de las dificultades de Judá para ocupar el territorio que Dios había dado a su pueblo. Ezequiel 25:3 al 6, Abdías 12. En la época del profeta, cada israelita sabía de la destrucción total que había acontecido a Sodoma y a Gomorra. Y como creo que hace poco le comentaba, hay una persona que estaba buscando estaba haciendo una investigación para demostrar que el paso del río Jordán era mentira. Y él llega a la conclusión de que eso, no. Pero cuando llegó a lo de Sodoma y Gomorra, como no quieren creer a la palabra, la conclusión de Sodoma y Gomorra era que había caído un meteorito, algo así, sobre la tierra, sobre ese lugar, y que eso había quemado, había hecho. Bueno, pero al final cayó fuego del cielo, ¿verdad? Si fuera así. Ahora, se cree porque no hay, algo que haya quedado de Sodoma y Gomorra. Y se afirma o se cree que sus ruinas están debajo de las aguas del Mar Muerto, o quedaron como colinas de piedras ennegrecidas por el fuego. Lo único que se podría aprovechar del sitio, es decir, ahora de Sodoma y Gomorra, es excavar, hacer huecos y dejarlo llenarse del agua del Mar Muerto, ¿verdad? Que es del agua que tiene la mayor concentración de sal, y esperar a que se secara para que se pudiera extraer la sal. Ahora, versículo 10, esto les vendrá por su soberbia, porque enfrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí en el versículo 10 hace sobresalir una enseñanza céntrica en la palabra. El centro de la palabra es el Señor, y
se afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová. Porque la palabra habla mucho del pecado del orgullo o de la soberbia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y nos hace recordar que Dios creó al ser humano, que el ser humano no se creó a sí mismo. Por lo tanto, Dios es el soberano de todos. También creó a Satanás, a los ángeles, a los demonios. Dios creó la creación, creó el universo. Y entonces por esa razón es soberano por todas las cosas. Entonces la evidencia de esta soberanía de Dios sobre las naciones se verá en la destrucción de sus dioses, juntamente con sus ciudades. Terrible será Jehová contra ellos, versículo 11, porque destruirá todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un día todos los habitantes de la tierra van a adorar al único y verdadero Dios. Así como lo dice ya Isaías 41.1 y 49.1. Léalo. Isaías 41.1 y 49.1. Los inicios de esos dos capítulos. Amén. Fíjese que Zacarías 14.9 indicó 100 años más tarde, el conocimiento de Dios se extenderá desde Sión a toda la tierra y los habitantes lo van a adorar a Él en lugar de sus ídolos fabricados a mano. Zacarías 14.9. ¿Está cerca? Ageo, Zacarías 14.9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Entonces, desde Sión a toda la tierra, los habitantes van a adorarlo a Él en lugar de sus dioses fabricados a mano. Amén. Entonces, hemos visto el juicio sobre los filisteos, hemos visto el juicio sobre Amón y Moab, o Moab y Amón, y hoy vemos el juicio sobre Etiopía y Asiria, del versículo 12 al 15. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las veces del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hay un juicio. Aquí lo que está explicando esto es que hay un juicio sobre Etiopía y Egipto, aunque Egipto fue un lugar, ¿verdad?, de refugio para los hebreos. Y muchas veces Egipto fue aliado. Fíjese cómo son las cosas. Muchas veces fue aliado de Israel contra un enemigo mutuo. Eso está en segundo libro de Reyes 19:9. No obstante, los profetas no tuvieron confianza en la ayuda militar de Egipto. ¿Por qué? Porque sabían que los podían traicionar. También se debe tomar en cuenta que la dinastía de etíopes que gobernaban a Egipto en aquel entonces no eran verdaderos egipcios. Ahora, porque hay algunas cosas que se tendría un poquito más de información sobre también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Amén. Ahí nada más está diciendo que hay un juicio, ¿verdad? Pero en los versículos del 13 al 15, Sofonías da su palabra más extensa y más fuerte sobre una nación extranjera. Mire, bien duro, ¿verdad? Asiria ya había destruido el reino del norte, Israel, y era el opresor de Judá en el año 626 antes de Cristo.
Y lo que más molestó a Sofonías era el orgullo y la arrogancia de los asirios. Se creían invencibles. Pensaban que Nínive era la capital del mundo, una fortaleza que no podía ser destruida por ninguna otra potencia. Amén. Recuerde que ya vimos Habacuc, que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Amén. Y vemos también allá a Jonás, que eran malos estos. Entonces, la arrogancia y el orgullo de los asirios era algo que le había molestado a Sofonías, porque creían que no podían ser destruidas por ninguna otra potencia. Entonces, Sofonías se une con el profeta Nahum, que era contemporáneo, en gozarse pensando sobre la próxima caída y destrucción de la ciudad orgullosa. El lema de ellos, solo yo y nadie más, era un reto al profeta de Dios. Oiga, dice en el 15, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. O solo yo y nadie más, ¿verdad? ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Y también una de las cosas es que no quedó nada en Nínive. Amén. Entonces, seguramente los que oyeron a Sofonías sentían una satisfacción enorme al saber que ese yo iba a desaparecer de la faz de la tierra. Fíjese que esta profecía nos enseña que Dios considera a toda nación y pueblo responsable por sus hechos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y hay una justicia elemental que todo ser humano debe entender. Si el creyente actual, es decir, si usted y yo, nos da lo mismo las injusticias en nuestro mundo, entonces nos falta algo muy importante en cuanto a entender la santidad y la justicia de Dios. Sofonías estaba molesto por la injusticia. Habacuc estuvo molesto por las injusticias. Ahora, hay algo que usted y yo debemos de entender. No podemos confiar en hombres. Y muchas veces el creyente se mete en un problema o se mete en algo que no debería de hacer. Y es en meterse en política. O creer que los políticos de turno son la solución. ¿Cuántos han sido engañados y siguen siendo engañados por esa situación? Mire, oiga, a cualquier político de cualquier país se presenta como el que hace bien las cosas, como el que nunca se ha equivocado. Siempre los anteriores políticos, los anteriores presidentes, siempre lo hicieron mal. Estos son la salvación. Estos son los que mejor lo hacen. Muchos hasta ocupan el nombre de Dios para hablar como que Dios mandara. Mire, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pero hoy en día vemos a mucho creyente defender a políticos. Hermano, y no importa el país que sea. No me voy a meter yo a mencionar países, pero usted vea, ¿qué tiene que estar haciendo un creyente defendiendo a un político? ¿Qué tiene que estar haciendo? Sí, hay injusticia. Sí, nos debe dar lo mismo. No, deberíamos de hacer como lo hizo Habacuc, pedirle al Señor, Señor, que esto no quede impune. Manda tú, haz algo. Pero déjeme decirle algo. Un día el Señor va a pasar cuentas con cada uno. Y muchos de los gobernantes que fueron injustos. Así que tampoco no crea que solo estoy hablando de los gobernantes. Porque si nosotros hemos sido injustos,
también el Señor va a pasar cuentas con nosotros. Es que la injusticia es, el juicio del Señor a la injusticia es global, es con cada ser humano. Y es más fuerte con aquellos que conocemos del Señor. ¿Sabe qué pasaba en aquel tiempo? ¿Por qué? Porque Sofonías vivió en una época de cambios enormes. Fíjese que el equilibrio de poder iba pasando de un imperio a otro. ¿Y acaso eso no se da hoy? Sí, es lo mismo. La misión que tenía Sofonías era de advertir a los hebreos la importancia de eso. Sofonías estaba en una posición social alta. Se cree que él estaba aún en una sociedad en medio de esta gente política. No, él no era político. Entonces él se daba cuenta de cómo las cosas iban funcionando. ¿Y usted cree que ha cambiado de ese tiempo a hoy? No, hermanos. Porque la potestad, el que gobierna este mundo es Satanás. Y un día se le va a quitar. Se le va a quitar toda autoridad y toda potestad. Y entonces va a venir el reino de Dios. Y se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. El equilibrio de poder iba pasando de un imperio a otro. Y no es lo mismo en los gobiernos. Hoy está uno de un lado, hoy está el otro del otro lado. ¿Verdad? Entonces no es nada nuevo. Es la misma potestad que siempre se ha movido. Entonces, tiene una misión y es advertir a los hebreos la importancia de eso y enseñarles, oye, y esto me llamaba la atención, y enseñarles que no debían esperar la utopía de ningún sistema de gobierno o poder militar. ¿Qué es utopía? Utopía, con acento en la I. Plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. ¿Existe esto? No, pero hay muchos lugares que eso lo tratan de mostrar, ¿verdad? Como que no pasa nada. No podemos poner nuestros ojos en ningún gobernante humano, en ninguno. Usted y yo somos hijos del Señor. Sí, la palabra nos manda a que nos sometamos ante las autoridades, claro. Pero muchas veces ponemos confianza en los hombres. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, ni mucho menos peleemos o discutamos por algún político. No vale la pena meterse en eso. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano todo sale a luz y muchas veces uno queda defraudado. ¿Cuánta gente ha andado peleando por un presidente, por otro y que no sé qué y que no sé cuándo? Y vemos desde el púlpito defendiendo uno y atacando a otro. Ocupando el púlpito para eso. Aquí estaba diciendo que no iban a continuar bajo la administración de Asiria, una potencia muy inteligente con costumbres y metas, pero una muy distinta a los de Asiria se asomaba en el horizonte, en la historia, que eran los caldeos, que era Babilonia. Mire, ninguno permanece. Ninguno va a permanecer. Permanece el Señor. Por eso su palabra dice, los cielos y la tierra, las generaciones, reyes, gobernantes pasarán, mas mi palabra no pasarán. Eso es lo que nosotros debemos de someternos a su palabra. Nadie, ni rey ni profeta, ni el comerciante rico sabía qué futuro esperaba a las naciones de este Medio Oriente. Nínive, la gran ciudad que era el símbolo de lo permanente en un mundo sujeto a grandes cambios, iba a desaparecer y desapareció. ¿O no desapareció? Claro que sí. ¿O acaso los asirios no fueron derrotados? Sí. ¿Y los babilónicos? Sí. ¿Y los egipcios? Sí.
Y en todo esto vemos algo muy importante, que aquel que era fiel al Señor era guardado. Usted y yo debemos de serle fiel al Señor para ser guardados en medio de tanto tumulto y en tanta situación que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué puede acontecer en unos años. Pero el que eras fiel, aquí estaba hablando de que había un remanente. Oiga, el remanente de Israel iba a regresar y que todos estos lugares de las ciudades que han sido enemigas iban a ocuparse para pastar a sus animales. El remanente. Las grandes ciudades siempre prometen seguridad eternas a sus habitantes. Ser dueño de propiedad en una ciudad grande es una garantía de patrimonio para sus descendientes, algo que es falso. ¿Por qué? El sitio de la gran ciudad de Nínive es apenas un lugar para turistas y arqueólogos hoy en día. Mire, aquella ciudad que se sentía sobre todos yo y nadie más, quedó reducido a algo. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Y con esto quiero terminar. Como Abraham, debemos buscar la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Hebreos 11:10, y con esto terminamos. Vamos a leer desde el 8 solo para concluir. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El tema, como le decía, es un llamado a buscar a Dios. Sofonías 12 se trata de un llamado a buscar a Dios. Hermanos, usted y yo sigamos buscando al Señor. Eso es lo que nos debe de interesar. Y si usted y yo somos fieles y leales a Él, nos va a guardar en medio de cual sea la situación. No sabemos qué tiempos vienen, pero la palabra dice, y su palabra ha permanecido hasta el día de hoy, que el que es fiel y leal a Él, Él lo guardará. Nosotros, como iglesia, no esperamos un reino terrenal. Esperamos un reino celestial. Que nada ni nadie nos haga quitar nuestros ojos de esa meta. Sigamos luchando cada día, corriendo hacia la meta, como decía el apóstol Pablo. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos permite, Señor, aprender más de ti, aprender de este libro. Gracias porque estamos aprendiendo de Sofonías. Señor, que podamos ser leales y fieles a ti. Llegará ese día. Llegará un día glorioso para nuestras vidas. Pero mientras llegue ese día glorioso, que seamos fieles, que no nos apartemos. Señor, estamos viviendo un tiempo muy fuerte de apostasía. Muchos se están volviendo al mundo. Muchos se han enfriado. Muchos se han desanimado. Muchos han concentrado su vista en las riquezas y te han dejado de ver a ti.
Padre, te pedimos por todos estos que se han enfriado. Y si nosotros no nos hemos enfriado, como dice tu palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Ayúdanos a mantenernos, a confiar y a creer en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche. Recuerden que este domingo a las 9 de la mañana es el servicio. Yo creo, si no estoy mal, creo que ya este fin de semana hay cambio de horario. Creo. Así que para los hermanos que nos ven en Centroamérica, en teoría vamos a tener la misma hora. Amén, vamos a tener la misma hora. Así que si el servicio aquí empezamos a transmitir a las 9 de la mañana, ya no va a ser como antes a las 8, sino que a las 9 de la mañana. Bueno, Dios les bendiga.